Cerveza Presidente presenta. Soy Lisa Blanco y estás Entre Nubes y Fuego, el podcast. Bienvenidos al podcast Entre Nubes y Fuego. Yo soy Lisa Blanco, señores. Se me dio un episodio esperado. Ustedes me lo han pedido y yo de verdad tenía muchos deseos de poder estar aquí sentada hoy con este gran invitado, mi médico, mi doctor José Eugenio Colón, el doctor endometriosis. Bienvenido. Gracias por la invitación. Por fin. Sí. Por fin. Meses procedió, sí. Señor, la agenda, que no. La vez pasada que él estuvo aquí en el país, fui yo quien no pudo. Él estaba siempre dispuesto. Doctor, bienvenido. Gracias por la invitación. Vamos a hablar muchas preguntas. Este es un tema que pues yo quería conversar aquí con usted personalmente porque, wow, ha pasado muchas cosas después de mi cirugía y yo creo que la gente todavía me sigue preguntando, pero el doctor, veo que está en Atlanta, está aquí. Vamos a empezar por el principio, valga la redundancia. Usted es ginecólogo obstetra, es dominicano. Sí. O sea, soy ginecobstetra, pero no realizo nada de partos. O sea, ya. El último bebé que traje al mundo fue el 28 de junio del 2015. Y después de ahí, no más. Wow. Ok. Y a raíz, o sea, ¿qué tiempo ya usted tiene especializado en endometriosis? Yo estaba en Rhode Island, en el hospital de Women and Infants de la Universidad de Brown University. Y ahí fue donde hice mi último parto. Entonces después me fui a hacer una subespecialidad en lo que es cirugía de mínima invasión, robótica y ese tipo de cosas. Y durante la especialidad de cirugía mínimamente invasiva ginecológica, ahí fue donde entonces empecé a aprender a operar pacientes con endometriosis. O sea, que se puede decir que desde que empecé la trayectoria en el 2015 estoy dedicándome básicamente a pacientes con endometriosis. ¿Y por qué decidió como que ya dejar lo otro a un lado y decir, ok, este es mi enfoque? ¿Qué pasó? Porque yo tengo entendido que hay una historia que lo motivó. Un poco fea la historia, pero... Bueno, cuénteme. Pero básicamente lo que me pasó era que cuando yo estaba en Rhode Island, había una población latina muy importante. O sea, en ese tiempo, en el 2013, 14 y 15, la población de Rhode Island era 1.4 millones de habitantes. Wow. Pero 0.4 eran latinos, dominicanos. Entonces, o sea, yo me pelaba en la barbería Juan Pablo Duarte, yo hacía absolutamente todo con el grupo, con todo. Yo tenía una familia que me adoptó allá de dominicanos. Qué chulo. Doña Ara y Don Luis, o sea, que los adoro. Y entonces, cuando estaba allá, yo iba a una clínica, en un lugar que se llamaba Pawtucket, donde había una población latina impresionante, de latina y de Cabo Verde. Entonces, yo tenía una paciente que era dominicana, que tenía muchísima endometriosis. Entonces yo la vi como ginecólogo obstetra generalista y la traté exactamente como la trata todos los ginecólogos obstetras generalistas, con el mismo librito de protocolo. El paciente viene, tiene mucho dolor, bueno, vamos a poner esta pastilla anticonceptiva. Tienen un sonograma, sale un endometrioma, una masa, vamos a llevarte a cirugía. Llevamos a cirugía sin un mapeamiento, nada, porque no había eso en ese tiempo. Encontramos un desastre, sorpresa. Esto está horrible, no podemos hacer muchas cosas, vamos a drenar el quiste o quitarlo y cerrar aquí y dejar esto. Okay. Tiramos fotos, se lo dimos al paciente, hablamos con ella, la pusimos en medicamento. Entonces ahí le dimos la primera dosis de Lupron. Uf. Que eso es, o sea, eso es veneno puro en el sentido de que causa o sea, el medicamento tiene sus buenos usos, pero tiene muchísimos efectos secundarios. Entonces, eso es algo que hay que explicarle muy bien a la paciente. O sea, es básicamente poner a una muchacha de 25 años a sentirse que tiene 95 años. Ese nivel. A ese nivel. Con los efectos secundarios que puede tener y más también por el tiempo que se potencializan básicamente con el No pasó nada, sí. El celular se cayó. Potencializan básicamente con el tiempo que duran las pacientes tomando el medicamento. Okay. Entonces, lo que ocurrió a ella, con el medicamento, los efectos secundarios, volvió donde mí, no lo podía tolerar, la pasamos a pastillas anticonceptivas, hicimos diferentes cosas y básicamente yo llegué a mi límite. Entonces yo dije, mira, vamos a hacer una cosa, yo no puedo hacer más de aquí, tú tienes mucho dolor, yo te he dado mucho narcótico, no mejora, yo te voy a mandar entonces a que vayas
a donde un ginecólogo-oncólogo para que te evalúen. Wow. Fue al ginecólogo-oncólogo porque tenía todo pegado, todas masas. Ellos le dijeron, bueno, mira, todo está destruido. Lo ideal sería hacerte una histerectomía, quitarte útero, a ver si se pueden salvar los ovarios y todo eso. Para la paciente se fue corriendo, porque una cosa que ella quería era ser mamá. Entonces, al decirle eso, ella se fue a la casa, se deprime, viene donde mí, me dice que si yo puedo ayudar. Yo no, si el oncólogo dijo que no puede, menos yo. O sea, yo no puedo hacer más nada. Claro. Tú tienes que hacer eso o seguir con medicamentos. Claro. Eso no era aceptable para él, entonces fue a su casa y se trató de hacer daño. Uf. Entonces, ella, la mamá la encontró, no pasó nada. Y después que ella estuvo hospitalizada, todo mejoró, ella volvió donde mí. Y la mamá, me acuerdo fue un sábado en la mañana, y le dice a la mamá, dile lo que hiciste. Y yo, ¿qué ella hizo? Y dice, tú no me quieres ayudar, yo no entiendo, yo soy dominicana, como que yo no le duelo a nadie en este país, que sí, que pensaba que si yo trataba con un dominicano iba a ser diferente. Entonces yo traté de hacerme daño. Y yo, ¿qué? Wow. Y yo, ¿y por qué tú haces eso? Y yo, bueno, es tu culpa. Y ya. Y Le dijo eso. me culpó. Entonces, pero ella tenía razón. O sea, no era que yo no quería ayudarla, era que yo simplemente no tenía las herramientas de cómo hacerlo. Entonces lloró ella, lloré yo, lloré mi asistente, lloró la mamá. Y yo dije, no, o sea, yo no. Eso le marcó. Sí, eso me hizo mucho daño. Como doctor, como al ego, absolutamente todas mis barreras de defensa, o sea, destruidas. Entonces yo me di cuenta en ese momento de que el ginecólogo obstetra generalista no tiene las herramientas necesarias para tratar con el dolor crónico ni pacientes con endometriosis. Entonces, después que yo tenía 4 años dando clases, enseñando, tratando con residentes, tratando con estudiantes de una universidad tan prestigiosa, yo sentí como que yo no podía. Entonces tuve que volver a la universidad, lo cual fue un tema grandísimo. Porque cuando yo le digo a mi papá y a mi mamá que yo me gradué, que yo tengo 4 años trabajando y que estoy enseñando, que yo voy a volver a la universidad, pues mi papá me dijo, bueno, si tú quieres, dale para allá. Y mi mamá, pero ya tú te graduaste, ¿qué tú vas a hacer? Entonces cuando yo se lo digo a mis compañeros en el hospital, me dicen, no, pero tú no tienes que hacer eso, tú eres un buen cirujano, tú no necesitas más entrenamiento. Pero yo en mi cabeza, claro. O sea, yo dice, ¿cómo yo no soy un buen cirujano? Porque eso, si yo hubiera sido un buen cirujano, yo hubiera podido tratarla. Entonces ahí volví a la universidad y fue cuando fui a hacer la especialidad en cirugía mínimamente invasiva. Wow. Lo cual fue una educación completamente diferente. Puedes recoger el teléfono. Wow. Qué historia más impactante. Pero yo, como dice el refrán de algo que puede ser malo, sí. Salió algo muy bueno. Sí. Silver lining, básicamente, ¿verdad? Sí, o sea, sí, porque usted le ha salvado la vida a muchas mujeres. Y cuando digo salvarle la vida es porque precisamente hay muchas mujeres que no tienen un diagnóstico a tiempo, que tienen que ser sometidas a una cirugía donde le quitan todos los órganos y no pueden ser mamá. Y a una mujer que quiere ser mamá y que no puede, eso le destruye sí. Por completo. Doctor, usted habló de Lupron, pero yo antes de llegar ahí vamos a definir exactamente qué es la endometriosis, porque todavía al día de hoy mucha gente no entiende bien de esta enfermedad. Ok, entonces la definición más aceptada ahora mismo de endometriosis es básicamente que es un tejido que crece fuera del útero, ¿verdad? Que es bastante similar al tejido que crece dentro del útero que se llama el endometrio. Pero este tejido tiene componentes que tiene receptores hormonales, tanto de estrógenos o de progesterona, pero a veces puedes tener esos receptores pueden estar dañados y pueden actuar de manera loca y autoestimularse sin ni siquiera haber ovarios en el cuerpo. Okay. Entonces este tejido lo que hace es que este tejido crece, se desarrolla, sangra y entonces en el sangrado ocasiona que toda esa sangre que sale fuera del útero forme costras y postillas que haga que las cosas se peguen. Ay. Pero como está sangrando de manera interna y hay un proceso, el cuerpo piensa que hubo una cortada, hubo una herida. Entonces, cuando hay una herida en tu cuerpo, lo primero que tiene que hacer el cuerpo es defenderse de un ataque. Entonces, el cuerpo hace así y llama a los policías del cuerpo, que son los glóbulos blancos o las células blancas de la sangre, que van a donde está ese ataque y producen lo que se llama una inflamación. Entonces, se entiende también que la endometriosis es una inflamación crónica del cuerpo, o sea, una enfermedad inflamatoria. Sí. Entonces, esa inflamación, que puede ser del cuerpo completo,
causa estragos en lo que es el sistema inmune, en el sistema reproductor de la paciente, en el sistema digestivo, en el sistema urinario, y causa bastante dolor. Porque, por ejemplo, si tú tienes el páncreas inflamado, pancreatitis, dolor. El hígado inflamado, hepatitis. Una rodilla inflamada, dolor cuando caminas. Entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes la pelvis inflamada? Donde la pelvis tienes el útero, las trompas, los ovarios, los intestinos, grueso, delgado, los músculos de la pelvis, la vejiga urinaria. Todo se inflama, pero tú necesitas mover todo ese tipo de cosas. Por ende, el dolor no cesa cuando todo está inflamado. Así es. Y dígamelo a mí, que viví muchos años con dolor, con inflamación. Y yo realmente, muchas mujeres me han escrito y yo simplemente digo, mira, yo no te puedo recomendar, aquí hay buenos médicos y yo sé que hay muchos profesionales que están medio celositos porque yo me operé con usted. Y si yo me operé con usted y he tenido un buen resultado y me trato con la doctora Virginia, pues yo lo voy a recomendar y yo voy a regar la voz hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque ya yo probé y ya, o sea, yo tengo un testimonio que puedo dar, pero yo no puedo recomendar lo que yo no conozco, lo que no he probado, o sea, no suelo hacerlo. Entonces, sí, mucha gente me dice, sí, pero también hay otros médicos. Y yo digo, sí, no es que no hay buenos médicos aquí. Ahora bien, en mi caso, yo duré muchos años con un cuadro donde yo nunca había escuchado la palabra endometriosis. Nunca. Dolor menstrual horrible. La ovulación terrible. La intimidad terrible. O sea, todo era terrible. La inflamación no se me quitaba. Era una cosa horrible. Entonces, a mí nunca nadie me dijo, vamos a hacerte esto para hacerte una evaluación o vamos a indagar un poquito más allá. O sea, y mis periodos no eran tampoco regulares. Entonces, ciertamente, no todos los ginecólogos pueden tratar el tema, pero yo creo que también un buen ginecólogo puede referirte a otro profesional que sí pueda encontrar. A mí me refirió hacia usted una gastro, Sí. que fue su paciente. Ajá, exactamente. Que ella me dijo, yo duré 5 años con el mismo problema que tú, gasté mucho dinero y la única persona que dio con mi diagnóstico fue este doctor. Me dijo, al día de hoy tengo el diagnóstico, pero no he tomado una decisión. Entonces, eso yo lo entiendo, porque por ejemplo, yo ahora acabo de ver una paciente que yo la había visto en el 2022. Hablé con ella, me la refirió una amiga que yo la había operado. Me dijo, yo creo que tú tienes endometriosis también. Entonces hablé con ella y le dije, tú necesitas cirugía. Y le hice una evaluación, le hicimos el protocolo de evaluación de pacientes de endometriosis. Y tenía nódulos en el colon, nódulos en diferentes lugares. Y yo le hablé, claro, tú tienes que operarte. Sabes que yo hablo dibujando con colores. Sí. Que yo te lo pone como un niño de 5 años con dibujitos ahí para que de colores, 7 marcadores diferentes, papel, todo, modelos anatómicos para que tú entiendas, mira, esa es la vagina, eso, para que la paciente entienda, ¿verdad? Entonces, ella la evalué, se entró en pánico, tuve miedo porque yo digo mucha información. O sea, las consultas son una hora y media, simplemente hablando antes de tocar a la paciente. Entonces, como que yo seguía hablando y diciéndole, y yo me acuerdo que ella se estaba echando hacia atrás, como que wow. Y el esposo y la mamá y todo el mundo ahí en la consulta. Entonces, ¿qué pasa? Después de la consulta, ella salió tan abrumada. Le dije, si tú tienes más preguntas, ven donde mí, tú me avisas, tú me puedes seguir en las redes, tú me puedes mandar un mensaje, podemos platicar para estar segura de que tú entiendas por qué yo pienso que tú tienes endometriosis. Se entró en miedo, no me acuerdo qué dinámica familiar pasó, fue y se operó en otro lugar. Se opera. Al mes de la cirugía, el mismo dolor, el mismo problema, todo eso. Por vergüenza no vuelve. Y yo lo entiendo. Por vergüenza no volvió. Volvió donde mí, como al año. Le evaluamos. Todo lo que encontramos en la primera evaluación quirúrgica, encontramos casi lo mismo. O sea, en el 95% de todo lo que yo le dije que ella tenía, que encontramos en la evaluación, cuando volvimos a repetir las imágenes, volvimos a encontrar lo mismo. Sí. Entonces la acabamos de operar ahora y una diferencia del cielo a la tierra lo que ella hizo. O sea, yo me desperté sin dolor. Sí. Pero tuve una cirugía de 8 horas. Entonces, cuando una paciente te dice, o sea, yo tengo un dolor tan horrible mi vida entera
que inmediatamente después de la cirugía yo no necesito medicamentos. Después de una cirugía de 8 horas, en la cual quitamos pedazos del intestino, quitamos, o sea, vejiga, urinaria, y no tengo dolor, no necesito medicamentos del dolor casi. O sea, eso te dice la cantidad de dolor que la mayoría de las pacientes aguantan la vida entera. Sí. Entonces, Uno se acostumbra. Entonces, eso es lo que pasa. O sea, a ver, alguien me dijo una vez un cuento, creo que fue una paciente, que alguien me dijo que tú tienes un sapito y tú lo tiras en agua hirviendo y inmediatamente se salta y se va para sobrevivir, ¿verdad? Pero tú tienes el mismo sapito, lo pones en agua fría y vas hirviendo el agua lentamente. Él dice, está un poquito caliente, pues yo te veo. Porque tú te acostumbras hasta que se muere hervido. Entonces, eso mismo pasa con muchas pacientes. Tú te acostumbras al dolor paulatinamente y lo vas tolerando. Entonces, a veces tú tienes mucho dolor, pero tú piensas en tu cabeza, bueno, me duele mucho ahora, pero hace un año era peor. Sí. O sea, tuve un episodio que fue a la emergencia con náuseas, con vómitos, con mareo. Pero ahora me duele mucho, pero yo no estoy tan mal. Entonces ya como que lo racionalizas, lo aceptas y te quedas tranquilo. Y yo he conocido varias pacientes suyas que han tenido una cirugía previa y me han dicho lo mismo. Yo me operé por primera vez con X médico y al mes, 3 meses, yo volví otra vez y tenía lo mismo o estaba peor. El cuadro de Yani, que la tuvimos aquí. O sea, a Yani le pasaron de una endometriosis quizá grado 1, grado 2 a grado 4, 5. Creo que 4. Sí. O sea, y el caso de ella fue, o sea, ella hizo la historia aquí que yo me lo contó con detalles y ella me dijo, yo pensé que yo me iba a morir, que lo hizo devolverse a usted de un congreso. Sí, sí. Vamos a hablar del tema de que mucha gente me dice, ay, tengo una hija adolescente que tiene dolores menstruales, que muchas veces no puede ir al colegio, pero esas madres se han topado con médicos que le dicen, tu hija es muy joven para tener endometriosis. Yo tengo una amiga que tiene 21, 22 años, que yo la mandé para donde usted, porque esa chica mensual hay que ingresarla, se desmaya del dolor con la menstruación, y su médico, que tengo entendido, según lo que ella me dijo, si mal no recuerdo, es especialista en endometriosis, y le dijo que ella era muy joven para tener endometriosis. Y ella me dijo hace 2 semanas que ya se hizo y que tuvo su cita con usted y que los resultados arrojaron que sí que tiene una endo, que no es tan profunda, pero como usted me dijo a mí, la gravedad te la dan tus síntomas. Sí, no exactamente el grado que tú tengas. Tenemos tenido pacientes que tienen grado 4 y no tienen tanto dolor. Wow. Pero pacientes que tienen grado 1 y hay que inyectarla. Grave. O sea, ¿por qué? Porque el dolor es muy relativo. Entonces tú no le puedes decir a una mujer, bueno, eso no está tan mal. Porque el dolor que ella siente es extremadamente personal, es muy subjetivo, y lo que pueda ser extremo por una persona no necesariamente tiene que ser para la otra, pero es imposible tú quitarle a la experiencia de dolor que tiene una persona. Solamente la conoce ella. Entonces, claro. decir, no, eso no duele tanto porque es grado 1, es una locura. No. Pero más importante que eso es que eso que tú acabas de mencionar es el pan mío de cada día. O sea, yo veo pacientes que van al que tienen, o sea, que consiguen sus notas de clínicas, que la ve el ginecólogo, hace una nota. El paciente se quejó de un poquito de dolor, dispareunia, dolor con la penetración, dolor, diarrea alterna entre diarrea y estreñimiento durante el periodo, un poquito, eso es normal. Y todos los temas, todas las quejas que dice la paciente, sus doctores las minimizan. Sí. Entonces, si tú vas a tu doctor y él minimiza tus síntomas y dice, no, pues está mal. Entonces, ¿qué pasa con la misma paciente? Dice, bueno, pues yo me estoy volviendo loca porque... Emocionalmente O sea, exactamente. Es horrible eso. Es lo que se llama en inglés el tema de gaslighting. O sea, te están haciendo cuestionar tu sanidad, o sea, tu realidad. Entonces, tú tienes una disociación de que yo de verdad tengo tanto dolor. O yo estoy un poquito yo me estoy como que volviendo loca, ¿entiendes? Entonces, eso hace de que muchas veces, muchas pacientes, pasa lo mismo en el abuso, que dice, bueno, sí, pero quizás no es tan mal, pero te siguen abusando y abusando y abusando. O yo quizás yo lo provoqué. Exactamente. Bueno, quizás yo no me supe expresar. Entonces, eso hace de que la condición siga progresando. Y de repente, cuando van al ginecólogo, te salió un endometrioma. Y ya todo está todo pegado y tienes infertilidad. O si lo hubiéramos sabido. Pero las notas que tú tienes desde que ella tiene 15 años, que tú le estás viendo, dice lo mismo. Claro.
Claro. Entonces, nosotros operamos un número significativo de pacientes adolescentes. Wow. Y yo he operado muchas adolescentes en Dominicana. Sí. Muchas. Sí, y qué bueno, porque Sí. eso las va a ayudar a tener una mejor calidad de vida. Ujú. Que ahí voy. Aparte, doctor, de la menstruación, que vamos a repetir aquí, no es normal que a usted le duela el periodo. Dígalo usted, porque que, O sea, ay, me estoy un poquito mal. O sea, no es normal. Tú tienes que estar harta de decirlo ya. O sea, una de las cosas que le digo a los pacientes, mira, si tú tienes un periodo que te duele y tú te tomas un Tylenol y se fue, genial. Porque durante el periodo hay una pequeña inflamación que ocurre dentro del útero y eso puede ser que dé malestar. Pero la paciente que, como tú me dijiste, que ella está planeando su vida alrededor de su periodo, que ella hay que llevarla a la emergencia, que hay que inyectarla, que se desmaya, Supositorio. supositorios para el dolor, todo. O sea, que es toda una producción de dolor y que ella se aísla. Esos son síntomas ya que te dice, espérate. Y aparte de ese síntoma, ¿qué otros síntomas podemos tener alerta porque de sospechar de que puede haber una endometriosis? O sea, un síntoma que es extremadamente común es básicamente la infertilidad. O sea, el 50% de las pacientes que tienen infertilidad, o sea, la endometriosis es una de las razones número 1 de infertilidad. Entonces hay muchas pacientes que yo veo que no han podido quedar embarazadas y dicen, bueno, pero yo no lo estoy buscando. Ok, ¿cuánto tiempo tú tienes teniendo relaciones? Como 3 años. ¿Cómo sin protección? Bueno, sin protección. Entonces Claro. tú lo estás buscando. Claro. Porque, o sea, en evitar el embarazo hay solamente 2 posiciones. O lo evito, o sea, o lo estoy Claro. evitando como el diablo de la cruz, o estoy tratando de quedar embarazada. Claro. No es si pasa, no. O sea, Claro. o lo evito o lo estoy buscando. Entonces hay pacientes que duran mucho tiempo teniendo relaciones y no quedan embarazadas. O sea, la infertilidad es teniendo sexo de manera aleatoria por 1 año, no importa cuánto, por 1 Claro. año de manera consecutiva y no quedando embarazada. Si eso ocurre y tú tienes un periodo en el cual te llega el periodo y tú estás en la playa, tranquila, sin dolor, 50% de las veces que tú tienes infertilidad es por endometriosis. Pero si tú tienes infertilidad y tú tienes un dolor horrible y hay que inyectarte, o tienes que o acabas una botella de Tylenol o de Motrin durante el periodo y tienes infertilidad, hasta el 87% de las veces que tienes infertilidad es causada por la endometriosis. O sea, es uno de los síntomas más grandes. Sí. O sea, Por ejemplo, yo en el noviembre, que en estos días me salieron las fotos de los recordatorios, yo tuve la pérdida de mi último embarazo, que fue un embarazo ectópico, en el cual a mí me operaron de emergencia porque yo tenía una hemorragia interna. Fue una locura eso. Yo no sabía que tenía. Pudo haber sido por una endometriosis. exactamente. Entonces, eso es otra cosa que también puede ser una señal de alerta. O sea, los embarazos ectópicos pueden ser por 2 cosas, por varias cosas, pero usualmente las 2 categorías más grandes es historias de enfermedad de transmisión sexual en la cual hay un daño de lo que es las trompas de falopio, o en el caso tuyo fue endometriosis que causa fibrosis y inflamación de las trompas de falopio. Entonces eso hace de que cuando el bebé se esté devolviendo para entrar al útero con una trompa de falopio bloqueada, se para. Entonces crece el bebé, empieza a crecer el bebé fuera de la trompa de falopio. Entonces cuando el bebé crece, llega a un cierto punto, Y ya. explota la trompa de falopio, que Sí. tiene vasos sanguíneos bastante grandes. Entonces ahí la paciente se desangra. Sí, no, yo casi. Sí. Fue fuerte, muy fuerte. Doctor, mucha gente piensa que cuando se habla de cirugía de endometriosis hay que quitar el útero. Y yo he tratado de explicar con las chicas que hablo normalmente por Instagram, y yo le digo, no siempre una cirugía de endometriosis es para quitarte el útero. Puede ser para hacer una limpieza, para que tú puedas tener mejor calidad de vida y tú puedas ser mamá, por ejemplo. Pero la gente se asusta y entiende como que, ay, me tengo que operar y me tienen que hacer una histerectomía. O sea, ¿cuándo sí hay que hacer una histerectomía y cuándo no? So, una de las cosas que nosotros hacemos es básicamente empoderar a la paciente educándola de lo que es la diferencia de lo que es el útero, el cervix, las trompas de falopio y los ovarios. O sea, muchas pacientes cuando le dicen, mira, si hay que realizarte una histerectomía, piensan, pero me voy a poner vieja. Sí, a mí me lo han dicho eso. Pero resulta que el útero y el cervix no producen ninguna hormonas. Las hormonas son producidas por el ovario. Entonces, una cosa es quitar el útero y otra cosa es quitar los ovarios. Entonces,
Yo estoy 100% en contra de lo que es la castración femenina y lo digo de esa manera para que suene impactante. Claro. Que es porque ocurre en muchas pacientes que la llevan a la cirugía. Tú tienes un ovario que tiene endometriosis, se ve un poquito feo y te lo quitamos. Pero no hay ni un solo hombre en la faz de la tierra que lo lleve a la cirugía y le diga, bueno, se ve eso un poquito raro ahí abajo, que te llevamos un testículo. Tú como que, espérate, ¿cómo que? ¿Por qué? ¿No lo tratamos de salvar? No, se ve medio feo, mejor quitarlo. O sea, pero a la mujer, como es un órgano interno, es muy fácil que el ginecólogo le diga, vamos a quitar eso y salir de eso. Pero es un problema, porque tú estás quitando el 50% de la posibilidad de que esa paciente quede embarazada. Solo número 1. Número 2. La endometriosis puede afectar el útero, puede afectar el tejido alrededor del útero o puede afectar los ovarios. Entonces, depende de dónde la endometriosis caiga, hay un % de recurrencia, porque desgraciadamente, como no hay una cura de endometriosis, el tejido de endometriosis se puede mantener. Entonces, cuando nosotros llamamos a las pacientes a cirugía, lo número 1 que queremos es básicamente eliminar la mayor cantidad de tejido anormal. Y si la paciente quiere quedar embarazada en el futuro, tenemos que maximizar la posibilidad de que ella quede embarazada de manera natural. Claro. Y en el caso hipotético de que sea imposible de que quede de manera natural, porque las trompas están destruidas, porque por la razón que sea, entonces tenemos que maximizar la posibilidad de que si ella se va a hacer un in vitro, que el in vitro funcione. Y que la estimulación del in vitro no cause mucho más daño. O sea, el in vitro es un procedimiento maravilloso en la cual pacientes que no pueden ser madres se busca una vuelta para darle la oportunidad de ser madres. Entonces yo no estoy para nada en contra del in vitro, pero mi posición es un poquito diferente, es más la posición europea, en la cual si tú tienes infertilidad, lo primero no es llevarte a in vitro, lo primero es hacer cuando se hace la evaluación completa, yo prefiero que el paciente se haga por lo menos una laparoscopia diagnóstica, para que haga una fotodocumentación de cómo se ven los ovarios, cómo se ven las trompas de falopio. Claro. Porque como la endometriosis causa inflamación y la esperma es alcalina, y una paciente con endometriosis que está tratando de quedar embarazada, cuando el esperma entra dentro del abdomen y está eso todo inflamado, el esperma se muere. Claro. Igual pasa con el óvulo. O sea, o imagínate tratar de crecer un embarazo en un tejido completamente inflamado. ¿Qué pasa con ese embarazo? Altas posibilidades de pérdidas o abortos. Entonces, es ideal quitar toda la endometriosis antes de hacer cualquier procedimiento in vitro, en mi opinión. Claro. Y esa es la opinión que tienen muchas sociedades de endometriosis en Europa. En Estados Unidos todavía no es así. Y la razón por la cual en Estados Unidos todavía no es así es básicamente por la siguiente. Porque el miedo de que hay muchas pacientes que son llevadas a cirugía, no por expertos en endometriosis. La lleva un ginecólogo generalista, bueno, te voy a llevar a cirugía, te voy a quitar la endometriosis, encuentra un ovario muy feo y le quita el ovario. Uy. Entonces después el doctor de la fertilidad no tiene nada que estimular y se pierde todo. Entonces por eso ellos son un poquito más cautelosos y ellos dicen, vamos a estimularte, aunque tú tengas endometriomas, aunque tú tengas todo eso, para por lo menos ver si podemos darte la oportunidad. El problema es que como ya yo he operado tantas pacientes, en mi experiencia, cuando una paciente tiene mucha endometriosis y se estimula 1, 2, 3, 4 veces, o sea, la calidad de los óvulos es baja y no obstante eso, sino que toda esa estimulación hace que la cirugía próxima, ¿verdad?, sea peor, porque todo creció. Toda la estimulación es para tratar de aumentar la cantidad de óvulos que se extraen, pero a la misma vez empeora toda la endometriosis que ya se encuentra en la pelvis. Uy. Entonces es un balance es una línea un dato muy importante. exactamente, muy importante. Me preguntaron que si previo a mi cirugía yo había usado el Lupron. Yo dije que no y que de hecho tampoco la hubiese usado. Y sé que usted tampoco la recomienda. Usted nos habló un poquito de eso. Aquí hay gente que usa Lupron y tengo chicas que me han escrito y me han dicho, sí, yo actualmente llevo un tratamiento con Lupron y yo como que, bueno, ok. Ahora, yo no lo recomiendo y, por ejemplo, no lo hubiese usado. ¿Por qué no? ¿Cuáles son los efectos secundarios que tiene el Lupron? Mira, el tratamiento medicamentoso, es importante entender una cosa. Hay dos maneras de tratar la endometriosis, con medicamentos y con cirugía. Entonces, el tratamiento medicamentoso se divide en tres. Número 1 es disminuir inflamación. O sea, te doy medicamentos antiinflamatorios, Tylenol, ibuprofeno, todo eso, para bajar la inflamación para que el dolor sea más tolerable. Número 2, te doy medicamentos para simular un embarazo, que son las pastillas anticonceptivas.
Cuando yo te doy una pastilla anticonceptiva, yo te doy dos cosas. Estrógeno, que produce el ovario, y progesterona, que produce el ovario, y la placenta. Entonces, yo le doy a tu cuerpo progesterona. Y también le puedo dar solamente anticonceptivos que solamente son de progesterona. O sea, te doy lo que produce la placenta para decirle a tu cuerpo que estás embarazada. Exacto. Entonces, si tú estás embarazada, ¿cuáles son las dos cosas que no pasan? Número uno, El periodo. no te llega el periodo. Y número dos, no te embarazas porque ya estás embarazada. Claro. Entonces, dándote las pastillas o la inyección o lo que sea, yo engaño a tu cuerpo que creas que estás embarazada. No ovulas. Si no hay ovulación, no hay estrógeno. Si no hay estrógeno, no hay estimulación de la endometriosis y hay una disminución de la inflamación y todo va bien. Entonces, el tratamiento número 3 es ¿cuál? Los análogos del GnRH. Entonces, esas son las hormonas que tienen que ver con estimular la ovulación y todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando yo te doy medicamentos como el Lupron o el Orlisa o los otros medicamentos similares en Estados Unidos, lo que yo le estoy diciendo a tu cuerpo es que yo estoy en la menopausia. Entonces, tú le das unos medicamentos que simulan la menopausia. Entonces, ¿cuáles son los efectos secundarios? Calores, pérdida del cabello, cambios en la piel, osteoporosis, daños en las articulaciones, o sea, ansiedad, depresión, Wow. resequedad vaginal, una muerte del apetito sexual completo, lo cual puede traer muchísimo problema en la paciente, o sea, psicosis, o sea, hay muchas cosas que si se utiliza de manera prolongada pueden ser hasta irreversibles. Por eso el tratamiento con Lupron usualmente dura un máximo de 1 año, porque tiene efectos secundarios que pueden ser horrorosos. Ahora, yo no digo que es un mal medicamento, pero el punto es que la endometriosis es una enfermedad, en mi parecer, y muchos de los doctores que son expertos en endometriosis quirúrgica. Entonces, si tú tienes endometriosis, ¿por qué te voy a dormir la enfermedad? Claro. Lo cual no la elimina. O sea, los tratamientos medicamentosos es un tratamiento paliativo. Significa, eso está mal, yo lo voy a calmar. Pero se queda aquí. Pero te hago un esclavo de los medicamentos. Porque cuando quito los medicamentos, vuelve y florece. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, la otra manera de tratar la endometriosis son con tratamientos quirúrgicos. ¿Qué yo hago con un tratamiento quirúrgico? Te llevo al paciente a cirugía, evalúo qué es lo que está malo, lo corto, como tratándolo como que fuera un cáncer, ¿verdad? Lo corto el tejido con un círculo de seguridad para evitar o disminuir que vuelva y recurra la enfermedad en ese lugar. Entonces, esas son las dos maneras diferentes de tratar la endometriosis. Mucha gente me cuestionó, me criticaron incluso, a pesar de yo estar en un momento tan vulnerable, el haberme hecho una histerectomía. Como que eso fue algo que yo elegí por gusto. Yo quisiera que usted lo explicara, por qué decidimos que era necesario hacer una histerectomía, en mi caso. Bueno, mira. La decisión de hacer histerectomía es algo muy personal de la paciente. Entonces, como médico, mi deber es básicamente darte un menú de opciones. Entonces, cuando yo hablo con mis pacientes, muchas pueden decirlo. O sea, yo le doy 3, 4 opciones de las cosas que pueden hacer. Entonces, cuando nos sentamos a hablar de las opciones, es importante entender cuál es tu deseo de ser madre en el futuro, si hay o no hay. Porque eso cambia el número de opciones que tú tienes. Claro. Si una paciente quiere ser madre, obviamente, automáticamente, la retención la eliminación del útero se va por la ventana. Pero cuando estamos a hablar de opciones, la opción número 1 siempre es no hacer nada. O sea, tú puedes seguir la vida como está, aguantándolo como estás. Todo el mundo tiene la opción de no hacer nada y seguir su vida como está. Opción número 2, hablamos de terapias alternas, ejercicio, cambios de vida, dieta, todo ese tipo de cosas. Opción número 3, medicamentos antiinflamatorios. Estabas harta de eso también. Sí, o sea, Advil, Motrin, parchos, lidocaína, todo ese tipo de cosas. Opción número 4 son anticonceptivos, ¿verdad? Opción número 5 son cirugías. Entonces, la opción cirugía, tú tienes cirugía A, que es manteniendo el útero y manteniendo la fertilidad, o sea, optimizando la fertilidad, y cirugía B, que es pacientes que ya no les interesa quedar embarazadas en el futuro o que tienen algún problema en el útero como tal. Exacto. Entonces, si no vas a quedar embarazada en el futuro y arriba de eso tienes un problema o una enfermedad del útero, como es la adenomiosis, que es una enfermedad
horrible del útero en la cual el útero en sí se inflama. Mi útero estaba súper inflamado, Sí, eso era una sí. cosa. Se pone un poquito no bonito, para Ay. decirlo de esa manera. Sí, yo tengo el video de mi cirugía. Sí, sí. O sea, yo hago mucho eso, que yo te doy la copia completa Eso del me- video de tu eso me cirugía, encanta. 20, 30 fotos, porque así la paciente, yo lo que quiero es que la paciente entienda de que, o sea, yo quiero darte toda la información y Claro. educarte para que tú entiendas tu cirugía, dónde estaba, cómo quedó el tejido antes, cómo quedó el tejido después. Porque cualquier duda, tú puedes ver el video. Y a mí me Claro. encanta que el paciente diga, yo encontré algo en Google o lo busqué en el internet. Y yo, genial, vamos a discutirlo, porque así tú aprendes, yo aprendo. Claro. Yo te digo, ¿eso es una buena información o no una buena información? Pero te saco de la duda. Claro. Y vamos conversando los dos. Entonces, la adenomiosis es una enfermedad que es una de las hermanas de la endometriosis, que es una de las 3 hermanas, que son endometriosis, adenomiosis y miomas o fibromas uterinos, que causan dolor, sangrado y molestia, pesadez. Entonces, las pacientes con adenomiosis tienen un dolor que puede parecer hasta que puede ser tan severo como un infarto. O sea, salió un estudio recientemente en el cual describía el dolor de la menstruación con una paciente de endometriosis a lo que siente un hombre cuando tiene un infarto al corazón. Eso es horrible. O sea, Eso es terrible. Mi última menstruación no se me va a olvidar. esperemos que sí, que se te olvide con el tiempo, porque después de ya 6 meses Sí, casi, pero se lo te digo puede porque olvidar. fue muy, muy traumática. O sea, yo él tuvo que salir a la farmacia y yo me tuve que poner, creo que fueron como 3 supositorios porque, o sea, no aguantaba. Sí. Pero qué yo bueno. creo que el útero se da cuenta, como que ya le quedan pocos días y la última es usualmente de las peores. Demasiado. Sí, no, él se la lució. Los últimos meses se la lució porque de verdad que mis primeros 4 meses del año, 5 meses fueron terribles. Y qué bueno que usted lo dice porque es un profesional, aunque ya yo lo he explicado también, pero nunca está de más. Otra pregunta que me hacen. ¿Por qué te operaste en Atlanta? Sí. Entonces, no, yo quiero que usted también me ayude a responder y el por qué usted, si está la posibilidad, prefiere hacer la cirugía allá. O sea, una de las razones por la cual yo veo muchos pacientes que prefiero que se operen en Atlanta es por la disponibilidad de instrumentos y materiales que yo tengo y el acceso a tomar el teléfono y llamar inmediatamente a un cirujano mínimamente invasivo, vascular, urológico, gastrointestinal, o sea, colorectal, Claro. un cirujano cardiotorácico, porque veo muchas pacientes con endometriosis en el diafragma, lo cual aquí yo no tengo esa posibilidad de decir, mira, encontré algo, voy a llamar, dame 5 minutos, déjame llamar a un cirujano. Claro. Y hay 15 cirujanos cardiotorácicos, 20 cirujanos colorectales Disponibles para ayudar a la paciente por lo que sea que pase, lo cual me da un mucho más sentimiento de seguridad a mí mismo. Claro. Entonces esa seguridad permite de que yo pueda ser más agresivo quitando la enfermedad. Eso es número 1. Que usted me dio esa opción, me dijo, tu cirugía puede ser que yo necesite un cirujano colon rectal. Sí, colorectal, exactamente. Entonces, en el caso tuyo, pudimos afeitar toda la enfermedad del intestino sin tener que hacer un corte grande ni nada de ese tipo. Pero hay pacientes que no tienen esa suerte, que tenemos que cortar el intestino, despegarlo completamente y pegarlo. Entonces, aquí yo opero la endometriosis compleja con el Da Vinci, lo cual es una herramienta excelente, es muy eficiente, disminuye mucho el dolor y me permite hacer cirugías mucho más complejas. Pero no obstante, yo siempre prefiero llevar a las pacientes a Estados Unidos, porque tengo muchos materiales que yo puedo utilizar para mejorar el dolor y lo más importante no es solamente la cirugía, es cómo yo preparo a la paciente para que viva después de la cirugía. O sea, yo utilizo muchos materiales que son, por ejemplo, en el caso tuyo, para decir un nombre, utilizamos materiales después de la cirugía para evitar que las cosas se peguen de manera normal. Las famosas mallas, ¿cómo se llaman? Son mallas hechas de tejido placentario, Sí. que la toman, la procesan en una compañía y me da unas mallas que se utilizan y son excelentes para que nada se pegue a las mallas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando te vamos a hacer la cirugía y encontramos que mágicamente los ovarios, los sonogramas todos decían que todo estaba normal, un ovario normal, y entramos y encontramos que los ovarios están pegados. O sea, pegados no, o sea, están abrazados abrazados de la así de la pelvis. Entonces el ovario no se mueve. Entonces es difícil se le hace difícil a la mayoría de las pacientes cuando le digan, mira, tú tienes un ovario que no se mueve. Y aún así me salvaron mis 2 ovarios, gracias.
Bueno, sí, hicimos exactamente lo que teníamos que hacer. Pero, por ejemplo, lo que pasa es que tú tienes pacientes que tú le dices, tú tienes un ovario que está pegado y no se mueve. Y dice, ok, y la pared está ahí. Ok, tiene el ovario pegado. Pero cuando tú le dices a un hombre que tú tienes un testículo que está grapado a la pierna, como que, ¿cómo? No se mueve, o sea, que algo que me está alando el testículo Sí. todo el tiempo. O sea, el dolor que siente una mujer porque tiene los ovarios pegados, o sea, no pegados, o sea, están fusionados con la pelvis, órganos que están supuestos a ser completamente móviles, es un dolor horrible. Sí, es que yo tenía todos los golpes juntos. O sea, es un dolor horrible, entonces Sí, lo mismo pasa. sí, sí, o sea, sí, eso es, es terrible. es como la manera que yo se lo explico a las parejas de los pacientes, es como que, ok, imagínate que yo agarre y grapemos tus testículos a las piernas, separados, y te mandemos a correr. Entonces ahí el hombre dice, espérate, ¿qué? Ella tiene eso. O sea, Y eso no se ve en sonografía, no doctor. se ve en sonografía. No se o ve. sea, se ve, pero depende de quién haga la sonografía. Entonces ahí... Pero en mi caso no se veía. no, en el caso tuyo no se vio. Hasta que te hicimos la sonografía ya. Sí. Pero aquí hay dos médicos exactamente que se entrenaron con eso, que uno es el doctor Warden. Que usted siempre te recomienda. O sea, mi mano derecha en sonografía en Dominicana Sí. y el doctor Raúl Sánchez también, otra mano derecha que tengo en Dominicana, que ellos me dicen, doctor, o sea, en lo que ellos me dicen que encuentran, inmediatamente yo lo veo. Claro. Y he tenido la dicha de encontrarlos a ellos dos y trabajar con ellos dos y son para mí, o sea, excelentes profesionales. ¿Cuáles son los estudios mediante el cual podemos diagnosticar una endometriosis o una posible endometriosis? Porque tengo entendido que no es hasta que se realiza la biopsia que confirma que efectivamente es tejido de endometriosis. Pero, ¿cuáles son esos estudios? O sea, el protocolo que hemos realizado aquí es simple. Eso es lo que se llama el mapeamiento de endometriosis. Entonces, muchas veces me preguntan, ¿qué es el mapeamiento? Muy simple. Antes de hacerle el examen pélvico a la paciente, lo primero que hacemos es mandamos al paciente que se haga un mapeamiento de endometriosis. Y me dicen, bueno, pero a mí me he hecho un sonograma o un ultrasonido anteriormente. Y yo, no como este. No es igual. O sea, no es igual. no es un sonograma igual. No. O sea, básicamente para hacer ese sonograma, yo necesito que la paciente tenga el recto completamente limpio. O sea, que antes de hacerle el sonograma, le hacemos una preparación rectal. Una dieta, una preparación rectal como que fuera una colonoscopía. Y a pesar de eso, una hora antes del estudio, se le da un enema a la paciente para completamente limpiar la parte posterior de la vagina. ¿Me está acordando? Sí. Me acuerdo que hablamos por teléfono exactamente qué es necesario. ¿Por qué? Porque cuando el colon está completamente limpio, yo puedo comparar y yo puedo ver los nódulos en el recto. Porque no hay nada peor que tú llegues a cirugía y te diga tu doctor, no sabíamos que estaba tan mal ahí adentro. Significa Claro. que no buscaron de manera adecuada. Claro. O sea, algo que yo te mencioné muchas veces, o sea, yo odio la sorpresa en cirugía. Yo prefiero ir y tener un mapa, que alguien me dé un mapa. Doctor, tiene endometriosis aquí, tiene esto aquí, sí, claro. aquí. Entonces yo opero con el mapa al lado. Entonces el doctor Raúl Sánchez y el doctor Warden me dan esos mapas que me ayudan a encontrarlo. Entonces el segundo estudio que realizamos es básicamente una resonancia. Y es una resonancia igual de compleja, con la misma preparación rectal. Y antes de hacer la resonancia se le da un enema a la paciente y se llena la vagina de gel. Más la vejiga llena. O sea, estás llena por los 3 lugares de la pelvis, pero es básicamente para yo distender todo y tener una mejor idea de cómo se ve la vagina, cómo se ve el útero, cómo se ven las trompas, cómo se ve todo. Y así yo tengo otro mapa y yo puedo decir, a 5 centímetros del ano o a 15 centímetros del ano tengo un nódulo. Y así ya yo sé, tengo una idea de cuánto va a durar tu cirugía. ¿Qué probabilidades hay de que una paciente, o vamos a poner a mí de ejemplo, de que en mi caso regrese la endometriosis? Bueno, como te mencioné, hasta antes de la cirugía, la endometriosis no se cura. Y es algo desgraciadamente, que es una desgracia. No obstante, lo que yo quiero es maximizar el tiempo entre una cirugía y otra. O mejor, que nunca más tenga que operarte, ¿verdad? O sea, yo por eso cuando en el caso tuyo, cuando operamos, te dije que iba a ser extremadamente agresivo para nunca más tener que operarte, pero salvando los ovarios. Porque obviamente yo no quiero castrarte tan joven y que tú empieces a tener todos esos problemas de una mujer de 95 años. Ay, Dios mío. Entonces, básicamente, como la razón de que la endometriosis no tiene cura es porque es tejido microscópico. Cuando tú llevas al paciente a cirugía y tú lo ves todo, ya tú estás viendo 3 millones, 4 millones de células y se ve un puntico de un color en un lado.
¿verdad? Pero alrededor de eso, aunque el tejido esté limpio, tú puedes tener 20 células, 30, 50 células. Ay, Dios mío. O sea que el día de la cirugía yo te quito todo lo que yo encuentre y por eso es que yo tomo tantas fotos, antes y después. Sí. Porque si tengo que llevar a la paciente al futuro, yo te puedo demostrar, mira, Claro. eso no estaba No ahí en la estaba ahí. última cirugía. Porque la endometriosis empieza a crecer el día después de la cirugía. Pero todo depende de cómo tu médico la trate. Entonces, yo, por ejemplo, yo tengo una paciente que acabo de ver ahora, una adolescente, que su padre le dijo, mira, eso suena muy complejo, el padre es médico, cardiólogo, creo que es, y le dijo, no, creo que neumólogo o algo así. Le dijo, mira, no hay cura para la endometriosis, no te operes, deja eso así. ¿Qué? Pero la niña va a la emergencia, hay que meterla en la González a cada rato, o sea, náusea, vómito. Vamos a seguir dando medicamentos para el dolor, no te operes. No, y que eso en el futuro le puede Entonces, traer lo que me problemas. duele es que una intervención temprana previene infertilidad. Una intervención temprana previene, o sea, una autovista negativa de la paciente. O sea, mejora hasta su outlook en la vida, o sea, Sí, 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 como sí. su propia imagen, su Claro. imagen de lo que es ella ser mujer. Porque yo tengo muchas pacientes que básicamente se autoaíslan y eso es peligroso. Ay, terrible. O sea, eso Terrible. es bastante peligroso. Hay algo que voy a ser muy honesta aquí, pues yo soy transparente. Y mucha gente me pregunta, Lisa, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, yo estoy súper bien. Pero en mi último sonograma salió que tengo un quiste complejo en el ovario izquierdo. Lo que me llama la atención es que usted me dice, no, mira, vamos a repetirlo en 6 semanas para descartar que no sea un endometrioma. Yo le voy a preguntar aquí, si cuando yo me lo repita está, ¿qué se supone que pasa? O sea, ¿cómo usted puede distinguir, decirme ahora, ok, Lisa, mira, realmente eso es un endometrioma? ¿Y qué se supone que tendríamos que hacer? Ok. Entonces, en el caso tuyo muy específico, cuando operamos, la endometriosis que tenías en el ovario era superficial. O sea que Porque yo tenía en el ovario también. pero bien superficial. Ay, Jehová. Entonces, la endometriosis superficial, cuando tú la eliminas, y la eliminas con un marco bastante grande, no debería de regresar en el ovario. Ahora, yo estuviera mucho más preocupado si tuviese tenido un endometrioma, porque el endometrioma regresa el 10% de las veces hasta cuando doctores, o sea, que solamente hacen endometriosis como yo, la eliminan. Ok. Entonces, ¿qué pasa? La función del ovario es básicamente, ¿qué? Crear un quiste. Por eso a mí me da tanta risa cuando una paciente me dice, doctor, yo sufro de quistes en los ovarios. Y yo, bueno, o sea, desde la primera vez que te llegó el periodo hasta el último día que te llega la menopausia, o sea, tú tienes quistes en los Claro. ovarios. O sea, eso es normal. ¿Pero cómo que normal? Y yo, bueno, el hombre produce su material genético en los testículos, produce esperma. La mujer produce dentro del ovario, produce un quiste y dentro del quiste está el óvulo. O sea que la Ok. única mujer que no produce quistes en el ovario es la mujer cuando el ovario no ha empezado a tener un periodo o cuando ya el ovario murió y ya entró en menopausia. Claro. Entonces, los quistes del ovario son muchos, varían. Entonces, usualmente el ovario derecho produce un quiste. Ese ovario derecho produce un quiste. Cuando se rompe, puede ser que se rompa de un lugar donde no ocurra sangrado y produce entonces el quiste cambia a un cuerpo lúteo Ok. y se desaparece. Pero puede ser que cuando tuvo bules y el quiste se rompa a través de un vaso sanguíneo y se acumule dentro del quiste sangre. Entonces, Por eso se llama complejo. por eso porque tiene algo como sucio por dentro, porque está llena de coágulos. Ok. Entonces es como que tú tengas una bolsita llena de coágulos, entonces se mueve diferente, tiene una contextura diferente, pero no es el clásico quiste de endometriosis que se ve. Entonces cuando vimos tus imágenes, se ve complejo porque tiene muchos grumos por dentro, pero no se ve completamente homogéneo, que es lo que tú ves en un quiste Ok. de endometriosis. Entonces yo te dije, en este caso, tú eres una mujer joven, o sea, con muchos años todavía en los ovarios, Claro. entonces eso va a pasar de que naturalmente tú vas a seguir produciendo quistes en los ovarios. Puede ser que te dé un quiste hemorrágico ahora, puede ser que te dé en 10 años, puede ser que te dé el mes que viene, pero eso porque puede pasar. ¿Por qué? Porque tienes ovarios y no estás en menopausia. Ok. Entonces, cuando encuentras un quiste en el ovario, lo primero es identificar la característica del quiste. Y en el caso tuyo, cuando lo vimos, se veía solamente como un quiste hemorrágico pequeño y lo único que hay que hacer es repetir el sonograma en 6 semanas
Y usualmente, ¿qué hace va a hacer el cuerpo con esa sangre dentro del ovario? La reabsorbe. ¿Y si no se reabsorbe? Eso es otra conversación. Pero si no se reabsorbe. Si no se reabsorbe, entonces tenemos que evaluar a ver si cambió las características del quiste y se desarrolló un endometrioma. Que esperemos que no, ¿verdad? Y esperemos absolutamente que no. Pero si es Yo un no estoy preparada endometrioma... para eso. ¿Y qué pasaría si es un endometrioma? Operar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, algo que yo le critico mucho a la mayoría de los ginecólogos es que una paciente tiene un O sea, endometrioma... hay que operar obligatoriamente, no hay que esperarse, hay que operar inmediatamente. Porque el endometrioma es un quiste anormal de tejido que infecta otras cosas. Entonces, yo no quiero que eso siga creciendo. Porque mientras más grande se pone el endometrioma, más difícil se va a poner en la cirugía y más cosas van a ser afectadas. Entonces, hay pacientes que yo he visto aquí, por ejemplo, que la ve el ginecólogo con 25 años y le encuentran un endometrioma de 2 centímetros. Y dice, bueno, es pequeñito, vamos a revisarte otra vez en 6 meses. En 6 meses tiene 4 centímetros. Bueno, no, todavía está pequeño. Vamos a darte un poquito más de tiempo. Vuelve a ver y ya tiene 9 centímetros y una pelota de basquetbol, un melón adentro de la pelvis. O sea, ¿cómo tú te vas a sentir caminando con una bola que parece un melón dentro de la pelvis cuando tú tienes sexo, cuando te mueves, cuando tú caminas, cuando tú haces ejercicio? Entonces, ¿qué pasa? El líquido dentro del endometrioma, cuando se rompe, es melcocha. Es como tirarle miel hirviendo a la piel. Va a quemar absolutamente todo. Entonces, la razón por la cual yo estoy 100% en contra de simplemente vamos a verlo luego el endometrioma es porque cuando se rompa va a infectar mucho más tejido y la cirugía se va a poner mucho más difícil, lo cual puede afectar la fertilidad de la paciente peor. Y una pregunta, por ejemplo, ¿cómo yo me doy cuenta, cómo puedo yo darme cuenta sin una sonografía que ese quiste se fue, si sangro? No, porque acuérdate que, bueno, ¿una paciente normal o tú? No, yo. Como obviamente... Porque yo no veo periodo. Tú no ves periodo. Entonces como antes de decirme que no, cuando te llega la mentación eso se va. pero entonces una pregunta. ¿No es la vida más feliz en un periodo? Felicísima. O sea, tú sabes lo que uno tiene que ir al supermercado y yo ver soy yo no necesito esto. Yo boté todas en mi casa que yo tenía por No, la tienes que regalarla. O sea, la regalé, sí. Pero ¿cómo puedo darme cuenta antes de esa sonografía si se me fue? Porque, por ejemplo, si el quiste se explota, sangro. No. Es diferente. Porque el quiste se rompe, ¿verdad? Y el cuerpo reabsorbe esa sangre porque es una sola cosa. Okay. ¿Verdad? Ahora, un quiste de endometriosis, eso sigue produciéndose constantemente. Yeah. Por eso le dicen que es un quiste de chocolate. Porque esa sangre se pone vieja y es lo que ocurre. Imagínate los últimos días del periodo, que la sangre se pone muchísimo más oscura y más espesa. Sí. Y parece como grumas de café. Sí. Eso es básicamente lo que ocurre dentro de un endometrioma, pero constantemente. Un quiste hemorrágico, tú no te vas a dar cuenta, pero tú no te vas a dar cuenta de lo que es tu ciclo. Okay. A no ser que tú empieces a notar los cambios en tu cuerpo y tú decidas, me siento un poquito más abombado. Quizás en estos días yo estuviera en mi periodo. Sí. ¿Verdad? O yo digo un periodo imaginario. Un periodo imaginario. ¿Por qué? Porque tu cuerpo, aunque no tienes el útero, tú tienes los ovarios. Y los ovarios siguen igual, aumentándote el estrógeno en la primera parte del ciclo. Te aumenta la testosterona, que cuando te sube la testosterona, antes de tu ovular, te sube la testosterona por una razón. Biológicamente, ¿qué quiere tu cuerpo que tú hagas antes de ovular? Sexo. ¿Verdad? O sea, tu cuerpo quiere, porque lo que quiere tu cuerpo y lo que quiere tu sistema reproductivo es básicamente disfrutar la vida. ¿Por qué? Porque quiere preparar todo para que llegue esperma, para que el momento en que tú ovules, nos embarazamos. Entonces, por eso, en la primera parte, que el útero se va preparando, te sientes con más energía, te sientes más hot, que tú quieres estar con tu pareja, que tú aunque él y acaba de ir al gimnasio todo sudado y tú como que se ve bonito. Se ve bonito, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿tú entiendes? Porque te sube la testosterona a millón. Sí. Entonces, después de la ovulación ya hay un cambio. Entonces, ya tú pasas de sentirte con mucha energía a un poquito más calmada. ¿Por qué? Porque entonces sube la progesterona. Entonces, la progesterona que produce tu ovario es como la progestación. Entonces, ya tú pasas a ropa un poquito más holgada, quiero más chocolate, quiero más mimo, más papacho, todo ese tipo de cosas. Sí. Entonces, eso hace que tú cambies. Entonces, cuando eso se va, que ya te sientes un poquito más inflamada, entonces ahí es donde ya el cuerpo empezó a dejar de producir progesterona y donde te llega el ciclo. Como no tienes útero, es un ciclo
simbólico, Sí. pero los cambios hormonales siguen en tu mente idénticos. Sí, no, y yo lo he experimentado. Doctor, ¿por qué es tan costosa la cirugía de endometriosis aquí en nuestro país? ¿Y por qué rayos? Tengo entendido que las aseguradoras médicas, o sea, el tema de no te la cubre por el simple hecho de que es robótica. Sí, entonces mira. ¿Por qué? Yo me siento muy feliz de poder trabajar con el Da Vinci. El Da Vinci es solamente una herramienta, pero es una herramienta excelentísima para tratar casos complejos. Tan buena que es la cirugía número 1 de cáncer de próstata para el hombre. Wow. ¿Por qué? Porque es una cirugía de mínima invasión, disminuye cuando se opera en un hombre con cirugía robótica, tiene menor posibilidad, hay que ponerle sangre, menor riesgo de infección, menor dolor, menor posibilidad de tener impotencia después de la cirugía, lo cual son cosas que son importantes para un hombre. Claro. Pero desgraciadamente, los seguros del país, solamente un solo seguro es el que está aprobando la cirugía robótica en el país para las mujeres. ¿Lo puede decir? Que es el seguro Just del Banco Reservas. O sea, ellos están haciendo... seguro. Exacto. Ellos están haciendo básicamente los pioneros en lo que tiene que ver con... Qué bueno, porque necesitamos que las aseguradoras se pongan los pantalones y que nos respalden. Sí. O sea, no es posible que una mujer... Tú no sabes la cantidad de personas que me han escrito, mujeres de bajos recursos que necesitan una cirugía, que incluso han tenido con usted una cita y tienen que planificarse, pero el seguro tampoco. Entonces, de verdad, es indignante eso. Pero esperamos que en los próximos años la situación cambie y que sí la mayoría de los seguros puedan cubrir lo que es una cirugía robótica, porque es solamente una herramienta. Ojalá. Pero es una herramienta muy efectiva. Lo que pasa es que muchos seguros lo que piensan es, bueno, es efectiva, es costosa, ¿por qué no simplemente abrimos a la paciente y la abren y le hacen una cirugía abierta como un pollo? Pero eso da más dolor, más sangrado, más posibilidades de infección. Entonces, la cirugía mínimamente invasiva por laparoscopía es mucho más estética, menos riesgosa, menos posibilidad de poner... Por ejemplo, yo he operado muchas pacientes y yo no te puedo decir cuántas pacientes... El año pasado, por ejemplo, operamos 470 pacientes en el centro. Yo no te puedo decir, de esas 470 pacientes de endometriosis en un año, se le puso sangre a menos de 3 pacientes en el año entero. Wow. O sea... Claro, porque el riesgo es muchísimo menor de la posibilidad de tener que ponerle sangre. Entonces tú puedes hacer cirugías más complejas, menos infección, llegar de manera más profunda y eliminar todo. Y no solo eso, sino tú tienes una constancia. Pero cuando tú haces una cirugía por mínima invasión, por laparoscopía, tú operas con una cámara en la mano. Sí. Lo cual te permite grabar la cirugía y entregársela a la paciente, su cirugía completa, y tirar fotos. Yo puse una cajita de preguntas en mi Instagram para que la gente me hiciera preguntas. Y bueno, aquí hay muchas. Ya hablamos de Lupron. Aquí me preguntan que si la endometriosis es cancerosa. Mira, desgraciadamente hay estudios que demuestran que la endometriosis tiene una asociación no cero, o sea, un poquito importante, a lo que son 2 tipos de cáncer, que es el endometrioadeno y el adenocarcinoma. O sea, son 2 tipos de cánceres que ocurren que están asociados a la endometriosis. Por ende, por eso de asociación, específicamente ya una mujer después que llega al climaterio, o sea, que ya pasa la menopausia, ahí sí consideramos quitar el ovario a la paciente. ¿Por qué? Porque hay una asociación importante a los cánceres. Entonces, es mejor que ya después que la mujer entró en la menopausia, quitar absolutamente todo. Ok. ¿La endometriosis es un dolor constante o solo durante el periodo y la ovulación? Es una muy buena pregunta. Sí. ¿Por qué? Porque 2 cosas. La endometriosis, el dolor de la endometriosis como tal ocurre o empeora días antes de la menstruación, puede ser días antes de la menstruación, se agudiza durante la menstruación y cuando la menstruación desaparece, debe de mejorar. El problema es que eso es por la inflamación. Pero si hay algo que está pegado el mes completo. Claro. O sea, y eso duele el mes completo. Entonces hay pacientes que me dicen, bueno, yo tengo un dolor todo el tiempo, pero durante
el periodo, o sea, se pone Se agudiza. insoportable. Entonces, eso ya eso me va diciendo a mí qué tiene pegado, si es del lado derecho o del lado izquierdo. Entonces, el dolor durante la ovulación ocurre porque si tú tienes el ovario completamente pegado a la pelvis, cuando el ovario está produciendo un quiste, ese quiste está alando el tejido de la pelvis, lo cual produce muchísimo dolor porque se está despegando. Sí, Y eso causa sangrado, dolor y, como ya tú sabes, sí. no un buen tiempo. No, sí, claro. Aquí me pregunta una chica y dice, ¿por qué quedé con dolor de espalda baja después de una histerectomía? Bueno, difícil de responder porque uno, no estuvimos en esa cirugía. Exacto. Dos, no sabemos si le dejaron o no los ovarios. Y tres, hay que hacer más preguntas para entender exactamente si el dolor empieza en la espalda baja o se refiere a la espalda baja y si ese dolor le baja a las piernas. Una de las razones número uno de que después de la cirugía la paciente tenga dolor es se pega todo. Cuando tú tienes todo en carne viva en la pelvis, que hace una histerectomía o que hace un procedimiento en la cual tienes que quitar básicamente las paredes de la pelvis, si no te preparas para el futuro, los ovarios, las trompas o lo que sea que se haya quedado atrás, se pega peor. Y eso causa muchísimo más. Esa es la razón número uno de llevar a la paciente a cirugía otra vez. Que después de la cirugía se pegó algo. Entonces, ¿qué pasa? Muchos ginecólogos dicen, bueno, pero yo te operé, eso no puede ser tan malo. Pero cuando llevan a la paciente a cirugía otra vez, o cuando yo voy y lo opero, cemento. Wow, terrible eso. Dice una chica aquí, con adherencia en los intestinos, ¿se podría realizar una cirugía por laparoscopía? Sí. O sea, nosotros realizamos muchas recesiones intestinales, muchas de intestino delgado, intestino grueso. Entonces, la endometriosis causa adherencias intestinales. Las cirugías y las infecciones pueden causar adherencias intestinales, pero lo importante es que esas adherencias intestinales, si no se corrigen, pueden causar obstrucciones intestinales. Porque ya he tenido pacientes de aquí en la cual la llevan a cirugía, tienen todo pegado, le alan aquí, le alan allí, causan más adherencias y de repente la paciente termina con una ostomía, lo cual es algo catastrófico para muchas pacientes. Wow. Porque las adherencias pueden hacer que el intestino completamente se bloquee. Y tiene que salir la popú por algún lugar. O sea, tienen que salir las heces. Entonces, claro. Eso es algo importante. Me preguntan si yo me di cuenta con usted que ya tenía endometriosis o ya sabía antes. No, yo me di cuenta cuando llegué a las manos del doctor José Eugenio. De verdad que no. Me hubiese encantado conocerlo antes, pero no se me dio. Pero al final todo pasa por algo. Doctor, no sé si quieres responderme esta pregunta, pero 3 profesionales especialistas en endometriosis que usted podría recomendar para personas, mujeres que están en una emergencia, como usted no está aquí, usted viene a veces cada mes y medio, 2 meses, pero ¿a quién aquí usted puede decir, mira, yo te puedo recomendar a fulano, Mira, fulana? yo tengo mucha reserva de con quién yo recomiendo. Entonces, yo usualmente recomiendo personas que yo he visto operar, que yo me sienta bien como ellos operan. Entonces, como en Estados Unidos muchas veces lo que digo a la paciente, mira, deme a quién yo me puedo operar en este estado, en aquel estado. Entonces, gracias a Dios en Estados Unidos hubo una asociación de pacientes que crearon una lista. Yo me operé con fulano en tal lugar, en tal estado. Me fue bien, me fue mal. Entonces, ellas van creando una lista y van entrando y sacando doctores, depende de Wow. cómo las mujeres vayan sintiéndose con ese doctor. O sea, es como una página amarilla de endometriosis y dolor crónico en Estados Unidos. Y se llama Nancy Snook. Aquí en Dominicana todavía no hay eso, pero es más importante no que yo diga quién es la persona que yo recomiendo, es que las pacientes en los grupos de endometriosis, en la Asociación de Endometriosis Dominicana y todo eso, ASOENDO, ellas sean las voceras de con quién me opero, con quién me fue bien, con quién Hay me fue mucha mal. gente que lo dice, que lo comenta. Ah, lo que sí, hay pasa es personas que que lo no van a comentan. salir públicamente a decir, no, que fulano, pero le puedo decir que en los grupos donde yo me manejo con amigas que somos Endo Warriors, hemos hablado y que han sido operadas anteriormente y han mencionado y de casos que no han quedado bien, que han tenido que ser operadas por usted nuevamente. Sí, pero, o sea, yo sé que ha pasado mucho eso. O sea, que yo he operado muchas pacientes que han sido operadas en otro lugar, o he operado muchas pacientes aquí y tanto fuera que tuvieron complicaciones horrorosas que estamos arreglando y estamos mejorando su calidad de vida,
por eso y enseñando a otros doctores aquí. Sí. Gracias a Dios ya tenemos doctores, por ejemplo, que yo lo he visto operar, que yo fui parte de verlos crecer y ver su entrenamiento. En Santiago hay un grupo excelente. Mencióname uno, en Santiago. Está Melanie Porter, Manuel Grullón, Julio Gonel. Okay. Son los 3 doctores que yo recomiendo. Qué bueno, en porque Santiago. hay muchas mujeres de Santiago que me han escrito. Sí, en el Cibao ellos están básicamente, son como quien dice la punta de la lanza de lo que es el tratamiento de endometriosis integral. Qué bueno. Con un equipo, han trabajado con otros amigos tanto de México, o sea, ellos se mantienen siempre, o sea, se mantienen siempre adelante, como quien dice, o sea, estudiando, haciendo cursos de cadáveres, desarrollando técnicas nuevas, creando o sea, una estructura alrededor de ellos que le ayude a maximizar la calidad del tratamiento. Claro, o sea, ellos van muy bien, van viendo pacientes, van aprendiendo. Igual que yo sigo aprendiendo, o sea, yo no le digo a nadie, o sea, sí, que yo solamente me dedico a endo, excelente, que yo trabajo mucho en endo y lo puedo entender muy bien, pero yo sigo aprendiendo endometriosis, o sea, yo sigo aprendiendo de cómo tratar y es como, hice algo, funcionó, genial, lo seguimos haciendo. Hice algo, no funcionó, bueno, pues vamos a modificarlo y vamos a ver cómo podemos hacer que funcione. Entonces, ese es el grupo más que yo recomiendo en el Cibao, son muy, muy buenos. Aquí hay otros lugares donde realizan pacientes endometriosis. Está el grupo de Sedimat, que hace mucha cirugía de endometriosis, mucha cirugía mínimamente invasiva. Aquí yo trabajo usualmente con la doctora Virginia Frías, con el doctor Junior de la Rosa, sí, que son excelentes profesionales que ven pacientes con endometriosis, pacientes con dolor crónico, y son las personas que yo más o menos trabajo de la mano aquí con todas las cirugías, pacientes, y esos son los 2 grupos que yo conozco que están aquí en la ciudad que ven muchos pacientes con endometriosis. El punto es que para considerar un centro de endometriosis tú tienes que hacer un mínimo de cirugías al año. Entonces, eventualmente vamos a poder tener grupos de endometriosis aquí para pacientes que quizás no cuenten con los medios de irse fuera, pero que encuentren profesionales en el país que están absolutamente capacitados. Tenemos que hablar. Vamos a crearnos una fundación. Yo quiero. Feliz de ayudar. Tengo ese anhelo, quiero y creo que podemos hacer grandes cosas porque siento que hay mucha gente que de verdad necesita una cirugía, que necesita mejorar su calidad de vida. Doctor, gracias. Gracias de por la verdad invitación. que usted es una estrella, se lo he dicho, y para mí ha sido un ángel que llegó a mi vida en el momento donde yo más lo necesitaba, porque, señores, de verdad, fueron más de 7, 8 años y cuidados y más. Yo creo que desde mi adolescencia, pero con los años fue empeorando y ya era muy cuesta arriba para mí. Y yo sé lo que es sentirse tan mal y no encontrar a alguien que te diga, esto es lo que tú tienes. O sea que, de verdad, gracias por la labor que hace, gracias por ayudar a tantas mujeres. Ojalá que venga más seguido a la República Dominicana, porque mucha gente dice, pero el doctor está en Atlanta, está aquí, el doctor viene cada qué tiempo que usted viene, doctor, dígalo. Entonces, lo que yo estoy tratando es, por ejemplo, de maximizar las veces que vengo, pero también dar mucho más servicio. O sea, yo hago lo que se llama, me encanta hacer las consultas por telemedicina, porque, por ejemplo, la primera vez que yo te vi, yo no te toqué. No. Sino fue 1 hora conversando. Y las pacientes que veo aquí muchas veces, y no me va a examinar, no hay necesidad. O sea, yo te hago preguntas, 90 preguntas, yo te dibujo, te enseño y te explico. Y depende de lo que yo te haga, las preguntas que conversemos, entonces yo sé mandarte a hacer el mapeamiento, mandarte por ejemplo, a tantos recursos que se han ido desarrollando en el país. La doctora Mary Carla, viendo pacientes con disfunción urinaria. Katy Suelo Pélvico, que hace un trabajo excelente con todas las pacientes con dolor pélvico. Te mando a nutrición, ¿verdad? Al equipo de... Wow, estoy bloqueando su nombre, me va a matar. No, me va a matar. Piénselo. Me va a matar. La doctora Tiapa, o sea, que es excelente tratando pacientes con la porción de nutrición. O sea, un grupo de gastroenterología muy importante. Buenísimo. Que está en Sedimat, que también ve muchas pacientes con disfunciones intestinales, que muchas pacientes son evaluadas. Todo un equipo de médicos, terapeutas, psicólogos, psiquiatras que están evaluando a estas pacientes, porque no es solamente lo físico, también es lo mental. Sí,
Entonces eso Importantísimo. es súper, súper importante. Yo sé que las cosas van a seguir mejorando. Va a haber un equipo multidisciplinario cada vez más grande. Podemos contar con personas que van fuera y se entrenan y vuelven y regresan Sí. y mejoran la calidad. Y porque, o sea, no hay una cosa que es mejor para el paciente que la competencia. Porque todos los médicos entonces quieren, entonces, ok, espérate, yo tengo que capacitarme para yo aprender a hacer esto. Claro. Yo tengo que capacitarme para hacer eso. Entonces, la medicina es educación. Entonces, mientras más se educa el médico, mientras más entrenamiento fuera busca, mientras más hace, más aprende. Y eso simplemente eleva la calidad de todos los médicos alrededor tuyo para que, ultimately, ¿quién gana? El paciente. Sí, completamente. Doctor, gracias por esta charla, esta conversación donde hemos aprendido tanto y de verdad que espero que se repita pronto. Chicas, ya saben, síganlo, @DR Endometriosis. Esperemos que ustedes no me tengan que No, volver. nunca me lo vio. Ay, no. Ahora me voy ya pensando en eso, pero espero que no. No. Hay que ponerse positivo. Eso es lo bueno. O sea, lo bueno es hacer una cirugía extensa y evitar múltiples cirugías. O sea, eso es pero yo veo pacientes que lo operan una vez y al mes, a los 2 meses, otra cirugía. A mí me da un ataque. Ay. Mi muerte. Salga, No, Dios salga mío. corriendo, hermana. Si te están Salga- operando cada 3 meses, salga corriendo. Ahí no es, como yo le di, ahí no es. Exactamente. Doctor, gracias. Señores, hablamos de endometriosis con el doctor José Eugenio Colón. Gracias de verdad por acompañarme y orientarnos en este espacio a todas las mujeres y también a los hombres, porque es importante que los hombres se eduquen de este tema para que puedan apoyar a sus parejas, a su mamá, a su prima, a su hermana, a su tía, a quien usted tenga al lado, que usted sepa que tiene endometriosis. Así que no ignores tus síntomas, no estás loca. No estás loco. Hasta la próxima. Bye bye. Cerveza Presidente presentó